Dios te bendiga y bienvenido al día número 265 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y quiero felicitarte porque llevamos 265 días en los cuales hemos estado leyendo la palabra de Dios. Y no tan solamente esto significa que solamente nos falta 100 días para poder terminar este año, 100 días para terminar este reto de la Biblia en un año. Así que felicidades y gloria a Dios por ello, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y para celebrar, vamos a comenzar un nuevo libro que vamos a terminar hoy mismo también. Vamos a empezar hoy a leer el libro de Jonás, donde vamos a estar leyendo los 4 capítulos que tiene el libro de Jonás, usando, ¿verdad?, la Biblia Nueva Traducción Viviente. Aleluya. Así que, y un poquito sobre el libro de Jonás antes de comenzar a leerlo. Es uno de los relatos, creo que, más conocidos del Antiguo Testamento. Aunque es breve, Dios habla y ministra nuestras vidas a través de esta historia de un profeta y un gran pez. Todo el mundo, ¿verdad? En la escuela dominical, en las clases de niños, esta maravillosa historia donde habla sobre un profeta y un gran pez y nos habla de la gracia y la misericordia de Dios hacia todas las naciones, hacia todas las personas. Y un poquito del contexto histórico. Jonás fue un profeta del reino del norte, el reino de Israel, en el siglo número 8 antes de Cristo, contemporáneo de Amós y Oseas. Y Dios lo llamó a llevar un mensaje de juicio y arrepentimiento a la ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio, una nación que era muy conocida por su crueldad y violencia. Y en lugar de obedecer, estaremos leyendo, ¿verdad?, la historia, Jonás huyó en dirección opuesta, mostrando su resistencia humana al plan de Dios y a obedecer a Dios. Y tras ser tragado por un pez, un gran pez, y liberado por la gracia de Dios, Jonás finalmente cumple su misión y, para sorpresa suya, Nínive se arrepiente. Y Dios muestra, ¿verdad?, su compasión en lugar de destruirla. Estaremos viendo a ese Dios justo. Algunos de los temas que estaremos tocando dentro de estos 4 capítulos que vamos a leer son la soberanía de Dios sobre toda la creación, la misericordia de Dios hacia todas las naciones, no solo Israel, y el llamado a la obediencia aunque no entendamos el plan divino, la tensión entre la justicia humana y la gracia divina. La estructura del libro es la siguiente. En el capítulo 1 estaremos viendo lo que es Jonás desobedece y huye de Dios. En el capítulo 2, la oración de Jonás desde el vientre del pez. Capítulo 3, Jonás predica en Nínive y el pueblo se arrepiente. En el capítulo 4 veremos que Jonás lucha con la misericordia de Dios hacia sus enemigos. Así que estaremos leyendo y comenzando este nuevo libro y sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Vamos a orar, pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder, Señor, comenzar ese libro de Jonás, pidiendo que tu Espíritu Santo sea hablando, Señor, y ministrando a cada una de nuestras vidas, Señor. Tu Espíritu Santo sea, Señor, hablando, Señor, revelándonos, Señor, a cada uno de nosotros lo que tú quieres hablar, Señor, y ministrar a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Jonás capítulo 1, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive,
pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis, con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿Qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre, y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él, y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entretanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Jonás capítulo 2. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez y dijo: En mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar, y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: Oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas, y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Jonás capítulo 3. El Señor habló por segunda vez a Jonás: Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda.
El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Pueda ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Jonás capítulo 4. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: «Es mejor morir que vivir así». Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió: sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Aleluya. Así que hemos leído el libro completo de Jonás, ya que solo tiene 4 capítulos. Y vemos, ¿verdad?, esta fascinante historia de este hombre que Dios lo manda a predicar, a proclamar este decreto, pero él en vez hace su voluntad. Aleluya. Así que en el capítulo 1 vemos nosotros que Dios llama a Jonás a ir a Nínive para anunciar juicio por toda la maldad que ellos practicaban. Y como cualquier otra persona que Dios llama y obedece, ¿verdad?, dentro de lo que debería de hacer, vemos que Jonás, en vez de obedecer, él huye en un barco hacia Tarsis, en la dirección opuesta de Nínive, porque él no estaba de acuerdo con lo que Dios le estaba enviando a hacer. Y vemos que como consecuencia Dios envía una gran tormenta. Y esa gran tormenta afecta a aquellos que iban dentro de la barca con Jonás.
y los marineros se dan cuenta que aquella tormenta se había levantado por culpa de la desobediencia de Jonás, porque él venía huyendo del Dios verdadero. Así que vemos, ¿verdad?, este diálogo entre los marineros y Jonás, y una calma que Jonás tiene, en la cual les dice: bueno, si ustedes me tiran al mar, todo esto se va a calmar. Y vemos, ¿verdad?, que los marineros tenían temor a Dios, en primer lugar, porque cuando ellos se dieron cuenta de que Jonás era hebreo y que temía a Dios, ellos se aterrorizaron. Y dentro de su moral de ellos y en sus fuerzas, intentaron ellos, dice la palabra, remar el barco hacia la orilla, en un intento de poder ellos salvar la vida de Jonás y no tener que tirarlo al mar. Pero no pudieron, porque Dios no lo permitió. Así que toman a Jonás y lo tiran al mar, vemos, ¿verdad? Y Dios ya tenía preparado lo siguiente para Jonás. Y es ahí donde Dios envía este gran pez. La Biblia no nos dice que es una ballena, solamente nos dice que es un gran pez que traga a Jonás, en el cual Jonás está por dentro de aquel animal 3 días y 3 noches. Creo que una de las cosas que aprendemos a través de la Biblia es que no podemos huir del llamado de Dios para nuestras vidas. Dios nos da un libre albedrío, pero hay una recompensa cuando obedecemos y hay una consecuencia cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios. La decisión es nuestra, el obedecer o no obedecer. Y una de las cosas de las cuales nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios es que cuando no obedecemos al llamado de Dios o ponemos peros al llamado de Dios o hacemos lo imposible por el postergar el hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, simplemente alarga aquel proceso y es ahí donde entramos nosotros también en el pez, donde Dios tiene que tratar con nuestras vidas, porque tenemos que entender que nuestras vidas son para honrar y glorificar el nombre de Dios y tienen un mayor propósito dentro de ese plan majestuoso que Dios tiene. Y aquí, tal como lo vimos en el libro de Jonás, Dios había llamado a Jonás para mostrarle la compasión de él y para salvar una ciudad entera por medio del mensaje que Dios iba a hablar por medio de la vida de Jonás. No podemos huir del llamado de Dios. Es necesario que obedezcamos. Si Jesús no hubiera obedecido, si Él hubiera dicho: Señor, pasa de mí esta copa, ya no quiero hacer esto, ellos no merecen esto, y Jesús hubiera estado en todo su derecho, pero nosotros no hubiéramos tenido esa redención, esa salvación. Pero gracias a la obediencia de Jesús, tenemos nosotros ahora salvación y vida eterna. Aleluya. Así que, y en el capítulo 2 vemos nosotros que desde el vientre del pez ahora, Jonás le toca orar, reconociendo su angustia del estar dentro del vientre de este pez. Dios literalmente puso a Jonás entre la espada y la pared, al punto de llevarlo a entender que Él era Dios soberano. Él era Dios todopoderoso. Él está por encima de la propia voluntad de Jonás y aún de la voluntad de este animal, que aunque era un animal, pero Dios aún tenía control sobre la vida de este animal. Y es ahí donde a Jonás le toca clamar a Dios. Y es ahí donde él entiende que la salvación viene solo del Señor. Dios es quien salva, Dios es quien misericordioso.
Y es y como resultado de esa oración vemos nosotros que Dios ordena al pez que vomite a Jonás en tierra firme, en la playa, ¿verdad? Así que aún en lo más profundo, durante esa tormenta que Dios puede permitir en nuestras vidas para tratar con nuestras vidas, procesar nuestros caracteres, Dios está atento a escuchar nuestras oraciones cuando nosotros reconocemos de todo corazón que hemos errado y pedimos a Él su gracia y su misericordia, su perdón. Y en el capítulo 3 vemos nosotros que Dios vuelve a llamar a Jonás. Otra vez le hace el llamado Dios a Jonás. Y esta vez Jonás obedece. Se va a Nínive. Y vemos que Jonás entra a la ciudad. Pero vemos que el mensaje de Jonás no tiene ningún sentido de... no es un mensaje elaborado con compasión, donde él está tratando de buscar que el pueblo escuche, sino que, bueno, Dios le pidió a él que fuera y predicara, y él hizo tal como se le pidió, pero no hizo a qué asignación él con un propósito de que diera producto, que fuera algo que diera efecto, sino de que vemos que el mensaje literalmente de Jonás era: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y punto final. Pero en ningún momento vemos nosotros que Jonás le hable al pueblo y les diga: Dios se está acercando a ustedes, y ustedes se arrepienten, Dios no va a traer dentro de 40 días una destrucción por causa de la maldad en el pueblo. Un mensaje elaborado como un predicador debe de elaborar un mensaje, ¿verdad? Pero aún así, vemos nosotros la misericordia de Dios a través de todo esto, porque Dios mandó a llamar a este hebreo Jonás para que viniera y predicara a este pueblo, les advirtiera. Y es de que una de las cosas que podemos ver nosotros es de que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, a todos, a todos. Y vemos nosotros que ese pueblo, tal como Dios lo dice en el último capítulo, estaban en oscuridad espiritual. Pero cuando ellos escuchan este mensaje, ellos reconocen que el Dios de este hebreo era el Dios verdadero. Y ellos, desde el rey hasta el más pobre, todos se humillan, ayunan y se arrepienten de sus caminos. Y como resultado vemos que Dios ve el arrepentimiento de este pueblo, de esta nación, y detiene el castigo. Se arrepiente del castigo. Ya no avanza con el castigo. Porque y creo que eso es una de las cosas que hemos leído a través de los últimos días con todos los demás profetas que están hablando juicios sobre Israel, donde Dios constantemente le está hablando al pueblo de Israel y les dice: si se arrepienten, yo no traeré juicio. Si se arrepienten, yo no voy a continuar con esa corrección con ustedes, porque ya aprendieron la lección. Y vemos que Dios es justo, cumple su palabra, es bueno. Y aquí lo vemos nosotros con esta ciudad llamada Nínive, una ciudad asiria, una ciudad que no era Israel, no era el pueblo escogido de Dios. Pero aún con ellos nosotros vemos que Dios revoca su castigo, porque este pueblo se arrepintió y le reconoció. Y en el capítulo 4 vemos nosotros que, como consecuencia de todo esto, resultado, Jonás se enoja porque Dios perdonó a Nínive. Y mientras yo leo todo esto, pero mi cabeza solamente pasa: ¿qué derecho tenía Jonás en reclamarle a Dios?
Y si analizamos la actitud y la respuesta de Jonás, en muchas ocasiones pudiéramos decir que la humanidad camina con esa misma actitud y respuesta a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hemos cuestionado a Dios de la misma forma? En la cual nosotros le reclamamos a Dios por qué hace Él así. Cuando creo que uno de los versos bíblicos que me encanta a mí recitar es cuando David dijo, ¿qué es el hombre para que tú tengas de él memoria? No somos más que polvo. No somos más que barro y tierra. Y aquí tenemos nosotros a Jonás, enojado con Dios porque fue justo, porque fue bueno, porque este pueblo se arrepintió, porque dentro de las balanzas de justicia de Jonás, este pueblo no merecía perdón. Pero si nosotros lo pensamos, ¿acaso nosotros, la humanidad, nosotros individualmente, ameritamos el perdón de Dios? Nuestra justicia viene a ser como trapos de inmundicia. Como trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Y vemos que Jonás se enoja con Dios porque perdonó a Nínive y confiesa que él había oído. Y aparte le reprocha a Dios y le dice, mira, esa es la razón por cual yo había oído. Él se quiere justificar ante Dios, diciéndole, sabes, tú no sabes lo que estás haciendo. Obviamente tú no sabes lo que estás haciendo, porque fuiste misericordioso y compasivo con esta nación que no lo merecía. Y Dios siendo tan lindo, Dios siendo tan bueno, toma el tiempo para lidiar con Jonás. Y Dios le da otra lección a Jonás, usando una planta que le dio para sombra y luego se secó. Porque aún a través de todo esto vemos que Jonás sube a un lugar donde el sol pegaba fuerte. Pero la razón de él subir a ese lugar, sin importarle él el sol, era para poder ver el momento en que la ciudad se iba a destruir. Él quería ser parte de los espectadores de ese juicio que iba a venir de parte de Dios. Y creo que tenemos que analizar como cristianos cuál es nuestra actitud con la gente en general, con nuestros hermanos, la gente, porque podemos tener este mismo espíritu fariseo, por decirlo así, en el cual estamos listos para juzgar y señalar a otros cuando estamos señalando y apuntando en una dirección, pero hay tantos dedos que nos apuntan a nosotros también, que no estamos correctos, que no estamos correctos delante de Dios también y no merecemos nosotros esa misericordia también, pero de la misma forma como Dios extiende esa gracia y esa misericordia a otros. Y ya eso depende de la persona si toma el arrepentirse o no esa oportunidad. Pero de la misma forma como Dios extiende esa misericordia a ellos, también Dios la ha extendido a nosotros, cuando nosotros no la merecíamos. Y vemos que Dios le da otra lección a Jonás, usando una planta que le dio de sombra y luego la secó. Y Jonás se enoja porque aquella planta le servía, aquella planta le daba un beneficio a él. Aquella planta era algo que le traía tranquilidad y paz, alivio del sol. Y vemos que Dios le cuestiona a Jonás y le dice,
¿No tendría yo que sentir compasión por Nínive, esa gran ciudad donde viven más de 120,000 personas? Si él tenía compasión por esa planta, que él no la había trabajado, no la había cuidado, ¿cuánto más no él tendría compasión por 120,000 almas? No eran 120,000 personas enemigas, personas o animales, sino que esos eran almas para Dios, esos eran personas para Dios, era su creación y a Él le importa su creación, a Él le importa todas las personas. Así que la misericordia de Dios se extiende a todos, incluso a quienes nosotros creemos que no la merecen. Porque sí, en muchas ocasiones podemos comportarnos de la misma forma que Jonás. Queremos nosotros calificar quién sí y quién no merece la misericordia de Dios. Aleluya. Así que no podemos huir del propósito de Dios para nuestras vidas. No lo intentes. Es mejor someternos y ser obedientes y hacer la voluntad de Dios, porque para ello fuimos creados. El honrar el nombre de Dios, hacer la voluntad de Dios. Porque el hacer la voluntad de Dios dependen muchas otras cosas. No el que Dios no pueda usar a otra persona, si nosotros llegáramos a negarnos, pero Dios quiere glorificarse a través de nuestras vidas. Y Dios, en su misericordia, vemos, está disponible para todos los que se arrepienten, sin excepción. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura del día de hoy. Te espero el día de mañana. Dios te bendiga.